Noticias del Barça, Barça News, vamos, que empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News. El Fútbol Club Barcelona volvió a los entrenamientos el día después de ese empate 3-3 ante el Inter de Milán en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Un empate que complica las cosas al Barça para clasificarse a la siguiente ronda de la competición. El Barça ya no depende de sí mismo, pero el combinado blaugrana mira hacia adelante. En el día de lo dicho, sesión de recuperación. Vimos también trabajar con la primera plantilla del Barça a Marc Casado y a Sergi Rosanas, futbolistas del Barça Athletic, y la principal novedad en el entrenamiento en el día de hoy ha sido la presencia de Jules Koundé. El jugador se lesionó con la selección francesa en el último parón de selecciones, lesión en el bíceps femoral, y ya le vimos trabajar junto al resto de sus compañeros sobre el césped de la Ciudad Deportiva, así que es una buena noticia, ya que Jules Koundé podría estar disponible de cara a ese clásico contra el Real Madrid. Cierto es que lleva unas semanas inactivo, pero aún así podría jugar ese partido contra el equipo blanco. Veremos a ver qué tal avanza, qué tal evoluciona, pero es una buena noticia para el Barça recuperar a un lesionado más, como es el caso de Jules Koundé. El Barça necesita mejorar en defensa de manera clara y evidente, lo vimos en ese partido ante el Inter de Milán, y ahora el Barça pues mira hacia adelante en busca de mantener ese liderato en Liga en el partido del domingo contra el Real Madrid. En estos momentos el Barça está en una situación complicada y el equipo blaugrana tiene que levantarse. Ahora mismo el Barça no está en un momento en el que puedan tomar decisiones o hacer cambios significativos en plantilla. Yo creo que al final el Barça tiene que tirar con lo que tiene y no pensar más en ese partido ante el Inter de Milán ni tampoco en esa Champions. El equipo blaugrana necesita reaccionar en Liga, y qué mejor manera que un escenario como es un clásico ante el Real Madrid. Lo importante para el Barça es que la plantilla se levante rápido y piense en ese partido del domingo. Es lo más importante que tiene el Barça por delante, y luego además también pues que la plantilla siga con esa buena dinámica en Liga, ya que en Champions League no lo ha conseguido, que en Liga pues la cosa no se acabe de ir, que siga el Barcelona con opciones, y qué mejor manera que quedándose como líder en solitario si consigue ganar ese clásico del domingo. Será lo que busque el combinado blaugrana tras ese tropiezo ante el Inter de Milán. Ya sabemos por cierto que el Barcelona en Champions ahora mismo no depende de sí mismo, pero sí que tiene opciones. Al final el Barça, al no perder ese partido, ahora mismo depende del Inter de Milán. Para que el Barça pase a la siguiente ronda de la Champions, recordamos lo que hace falta: que el Inter de Milán no gane ninguno de sus dos próximos partidos, no gane al Viktoria Pilsen la próxima jornada Champions, y que tampoco gane al Bayern de Múnich en la siguiente jornada Champions. Le vale al Barça que el Inter empate o pierda los dos partidos, pero por ninguna de las maneras al Barça le vale si el Inter de Milán finalmente gana sus encuentros en las dos siguientes jornadas. Y por su parte el Barça tiene también que responder y tiene que ganar sus dos siguientes jornadas, o sea que el Barça tiene que ganar al Bayern de Múnich en la siguiente jornada en el Camp Nou y al Viktoria Pilsen en la última jornada en República Checa. Es la única manera que tiene el Barça de clasificarse a la siguiente ronda de esta Champions League, así que bueno, es un poco remota la posibilidad del Barcelona, y ya veremos a ver qué tal se le da al equipo blaugrana cuando vuelva a la Champions, que dentro de 2 semanas. Pero ahora lo importante es la Liga. ¿Cómo marcha el Barça en Liga? Pues marcha primero en la clasificación. Tiene el Barça 22 puntos de 24 posibles, está igualado a puntos con el Real Madrid. El equipo blaugrana tiene mejor diferencia goleadora, 20 goles a favor, 1 en contra, y por eso marcha por delante en esa clasificación. Su rival del domingo será el Real Madrid. El equipo blanco llega a esta jornada con la duda de Thibaut Courtois. El portero belga no ha podido jugar en el Real Madrid tras el parón de selecciones, sufre una citalgia y no está disponible para el equipo blanco, lo dicho, desde ese parón. Hay dudas respecto a si llegará o no Thibaut Courtois al partido ante el Barcelona. Comentó Carlo Ancelotti el otro día en rueda de prensa que el jueves empezaría a trabajar ya Thibaut Courtois preparando ese clásico contra el Barcelona del domingo, pero en el día de hoy el Real Madrid informó acerca de que Thibaut Courtois no trabajó con el resto de sus compañeros sobre el césped, sino que trabajó en el interior de las instalaciones junto a Dani Ceballos, que confirmó Ancelotti ya en rueda de prensa que no llega al partido contra el Barça, y también junto a Antonio Rudiger, que se llevó un aparatoso golpe, como ya sabéis, en ese partido ante el Shakhtar Donetsk. Por lo tanto, pues de momento Courtois no entrena con el Real Madrid sobre el césped. Veremos a ver qué tal llega ese partido el domingo contra el Barcelona, si finalmente es él el portero o sigue pues jugando Lunin en portería. Es un poco la situación del Real Madrid de cara a ese clásico, pero lo he dicho pendiente de Thibaut Courtois, que no entrenó con el resto del equipo, según informó el equipo blanco en el día de hoy. La presencia no de Thibaut Courtois en ese clásico puede ser decisiva. Ya sabéis que al final el clásico también se puede decir por individualidades, por la capacidad de marcar las diferencias de ciertos futbolistas, como por ejemplo es el caso de Robert Lewandowski. En Champions League los tantos de Lewandowski no están siendo suficientes para que el Barça pues consiga pasar a la siguiente ronda de la Champions. Es algo sorprendente, ya que si miramos
tenemos los máximos goleadores de la fase de grupos de la Champions League. Vemos como Robert Lewandowski marcha primero, igualado a tantos con Erling Braut Haaland y también con Salah, con 5 goles cada uno. ¿Cuál es la diferencia de estos jugadores con más goles en la Champions respecto a Robert Lewandowski? Pues que el resto de equipos que tienen estos goleadores destacados sí que están clasificados o están cerca de clasificarse a la siguiente ronda de la Champions League. El Barça tiene opciones, pero muy remotas, como ya hemos comentado, y es un poco llamativo que pese a tener uno de los máximos goleadores de la fase de grupos en esta competición, el Barça no lo esté aprovechando. Es cierto que al final Lewandowski acapara la mayoría de goles del Barça en Champions League, ha marcado 5 Lewandowski, ha marcado 1 Kessie, 1 Ferran Torres ante el Viktoria Pilsen y también marcó un tanto Dembélé ante el Inter de Milán en el último partido, pero nada más. Por lo tanto, pues el Barça, pese a que tiene un futbolista tan goleador como Robert Lewandowski, que está aportando también en Champions, no está consiguiendo pues encontrar su mejor versión a nivel defensivo. Ya sabéis que los señalados del Barça llegan sobre todo en esa línea de defensa, y eso lo demuestran también las cifras del Barça en esta competición. En 4 partidos el Barça ha encajado 7 goles. En ese clásico el Barça tendrá que volver a parecerse a su versión de Liga, no a la de Champions League. En estos momentos, si miramos un poco la comparativa, es bastante sorprendente. En Liga el FC Barcelona suma 22 puntos de 24 posibles, en Champions 4 de 12 posibles. En Liga el FC Barcelona ha ganado 7 partidos, tiene un empate y no tiene derrotas, mientras que en Champions lleva una victoria, un empate y 2 derrotas. Y en cuanto a goles a favor y goles en contra, el Barça en Liga lleva 20 goles a favor y 1 gol en contra, y en Champions lleva 8 goles a favor y 7 goles en contra. Es una barbaridad defensivamente lo que cambia el Barça de una competición a otra. Es cierto que también obviamente en la Champions hay mucho nivel, hay equipos importantes y al Barça en esta temporada le tocó con Bayern de Múnich y con Inter de Milán, pero lo dicho, el Barça para hacer un buen papel ante el Real Madrid en ese clásico lo que necesita es parecerse más a ese Barça de Liga. En cuanto a goles encajados sobre todo, no puede el Barcelona cometer los errores defensivos que tuvo ante el Inter, y también pues tiene que seguir marcando. El Barça está marcando goles, tiene un Lewandowski que está marcando una gran cantidad de goles, pero está encajando una barbaridad. 7 goles encajados en Champions en 4 partidos, 1 gol encajado en Liga en 8 partidos, es una diferencia bastante importante. Después del encuentro ante el Inter de Milán hay unas declaraciones de Robert Lewandowski que hizo en la televisión polaca, en Polsat Sport, que merece la pena analizar. Son las palabras que dijo después de ese encuentro que perdió el Barça contra el Inter de Milán, un poco buscando explicación a lo sucedido. Dijo Robert Lewandowski: nos sentimos decepcionados por no haber ganado, creo que a veces faltó sangre fría y tranquilidad, queríamos avanzar a toda costa, así que perdimos el balón y tuvimos que correr tras él. Teníamos tantas ganas de marcar más goles que a veces nos olvidamos de la defensa y los contraataques de nuestro rival. El Inter se metía con demasiada facilidad bajo nuestra portería y creaba situaciones de peligro. Palabras de Robert Lewandowski, que sobre todo me quedo con esa frase de que le faltó sangre fría a este FC Barcelona, que le faltó tranquilidad al Barça en este tipo de encuentros, y yo creo que al final un poco ese escenario Champions el Barça no está cómodo en él, y yo creo que se ve en este partido. Robert Lewandowski está marcando goles, está respondiendo pese a este escenario un poco adverso, pero parece como que a la plantilla del Barça le cuesta tener un poco esa mentalidad ganadora que a lo mejor pues Robert Lewandowski sí que ha visto con el Bayern de Múnich, ¿no? Que era un equipo que siempre se mostraba como muy fuerte en este sentido en cuanto a tranquilidad, en cuanto a la manera de afrontar los partidos, y el Barça también muchas veces, y más cuando se la juega tanto en encuentros como pasó ante el Inter, pues al final le cuesta mucho. Y esta Champions, lo mencionaba Xavi, había sido cruel con el Barça, y es cierto que al final este tipo de partidos tan decisivos tan pronto, al final pues pueden jugar en contra del Barça. Yo creo que fue un poco lo que pasó en ese partido, pero bueno, es un poco el análisis de Lewandowski, bastante sincero con esas palabras en Polsat Sport, donde habló en la televisión polaca después de ese partido. Así que veremos a ver si el Barcelona pues consigue cambiar esto y afrontar los partidos con otra mentalidad, desde otra perspectiva, sobre todo en Champions League, ¿no? En la Liga más o menos el Barça está sacando los partidos, aunque sí que es cierto que los últimos, tras el parón de selecciones, no ha sido un buen Barcelona, no ha dejado una buena imagen, o al menos no como a principio de temporada. Veremos a ver si el Barça pues un poco va también recuperando lesionados y consigue mejorar poco a poco, volver a esa dinámica de rotaciones que ha funcionado también a Xavi, y en definitiva que la plantilla mejore, ¿no? Yo creo que al final un poco ese plan inicial del Barça de rotar más habitualmente, de ir un poco cambiando la alineación, la forma de atacar en base al partido, creo que un poco se ha descuidado por culpa de las lesiones, del parón de selecciones. Además también se nota en el reparto de minutos, Lewandowski, Busquets y Gavi han jugado los 4 últimos partidos completos con este FC Barcelona. Xavi tenía menos opciones para rotar, tanto en ataque como en el medio campo, también en defensa se han notado mucho las bajas de futbolistas importantes en el inicio de temporada. Todo esto sumado con el tema de los fallos que ha cometido el Barça en esta Champions, lo que decía Xavi, tanto en Múnich como también contra el Inter, pues al final todo esto ha acabado provocando que el equipo culé se complique en esta circunstancia. Obvio que las lesiones han sido clave, pero también un poco el rendimiento del equipo y también la ausencia de poder seguir ese plan establecido a principio de temporada, repartiendo minutos con el tema de las lesiones surgidas en los últimos partidos. No sé, se pueden cuestionar muchas cosas en este Barça, pero lo importante es que el equipo blaugrana mira hacia adelante y se centre en el próximo partido, que es ante el Real Madrid. El Barça no tiene tiempo para lamentarse, al menos no ahora mismo, ya que la Liga sigue, la competición
competición sigue y hasta el Mundial pues el Barça tiene 2 partidos por semana y tiene que afrontarlos de la mejor manera posible, intentando dejar atrás esa mala versión que hemos visto en Champions e intentando parecerse un poco más a ese Barça que en Liga de momento marcha como líder de la clasificación. Y por último hablamos acerca de mercado en el Barcelona, y es que el agente de Jorginho, futbolista del Chelsea de 30 años que ha sido vinculado con el Barça hace cosa de un mes, según la información de The Sun, ha hablado en el día de hoy en Tutto Mercato Web, que hace unos días informa acerca de que el agente de Jorginho estuvo precisamente en Barcelona. Ha comentado el agente de Jorginho que el contrato de su futbolista acaba en junio y que priorizan negociar con el Chelsea, que están en ello, o sea que priorizan negociar esa renovación. Le preguntaron acerca de ese viaje a Barcelona y dijo que sí, que trabaja en el fútbol y que ha estado en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Lyon, que ha estado trabajando en definitiva. Y respecto a un posible interés del Barça o posible llegada de Jorginho al Barça, ha dicho el propio Joao Santos, que es como se llama: soy agente de Jorginho, puede que haya hablado de él, pero también de otro. Así que bueno, un poco en el aire ha dejado todo Joao Santos, pero bueno, palabras del agente de Jorginho respecto a esta circunstancia del futbolista. De momento parece que su prioridad es renovar con el Chelsea, que están hablando con el equipo blue, y esto pues la verdad que es que me genera un poco de dudas respecto a un posible fichaje por el Barça. Ya sabéis que en Tesana hablaron acerca de que podría ser un poco el recambio de Sergio Busquets en ese mediocampo, si Busquets finalmente no renueva su contrato y se marcha del Barça a final de temporada. Pues comenta esto el agente del propio Jorginho, habla acerca de que prioriza antes el Chelsea, pero también reconoce pues contactos con el Barça, o al menos que ha estado hablando con el Barça, que ha estado en Barcelona. No sabemos si hablando de Jorginho o de algún otro jugador, pero obviamente pues es lógico que se le vincule con un Jorginho que acaba contrato a final de temporada, después de que Mateo Alemany diga que de cara a próximos mercados de fichajes el Barça estará muy pendiente de estos jugadores que pueden llegar libres al combinado blaugrana. Así que a ver qué pasa con este futbolista, con Jorginho, si realmente pues prioriza renovar con el Chelsea, si puede que estén utilizando también ese interés del Barcelona para sacarle una mejor renovación al Chelsea, o si finalmente pues puede llegar a darse la salida del futbolista. Al menos su agente comenta que sí está el futuro de este jugador respecto a una posible marcha del Chelsea o renovación. Estaremos pues pendientes y me gustaría conocer tu opinión respecto a estas noticias del Barça, las Barça News. Te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao chao, adiós. Invincible.